Todos son bienvenidos. Le damos gracias a Dios que entre nosotros hay familias que están aquí con nosotros. Yo creo que todos realmente venimos de una familia, y quizás aquí hay uno o dos miembros de la familia, o hay familias completas. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Quisiéramos en esta hora pasar a la palabra. Se siente un poquito de calor, pero vamos a hacer un esfuerzo para no nos distraiga el calor. A veces con el calor nos da un poquito de sueño. Con el calor a veces nos sentimos un poquito incómodos, o quizás nos es difícil prestar la atención, pero vamos a estar pidiéndole a Dios la ayuda primeramente, y por otro lado pues haciendo un esfuerzo cada uno de nosotros para poder prestar la atención necesaria a la plática, a la palabra de este mediodía. Yo quisiera también decirles que vamos a estar iniciando un conjunto de enseñanzas. Quizás no van a ser enseñanzas que a lo mejor sean todo un ciclo de enseñanzas, varias enseñanzas. Serán quizás un par de enseñanzas, quizás serán algún conjunto de enseñanzas, unas 3, 4 enseñanzas que vamos a estar hablando acerca de la familia. Y el propósito es precisamente sembrar los principios de la Escritura. Ahorita la familia pues es uno de los temas que se toca, se aborda, se habla de la familia, y hay personas que hacen referencia a cómo debe de ser la familia. Digo, cada uno de nosotros podemos dar una opinión, un servidor puede dar una opinión, los presentes, gente externa, psicólogos, terapeutas, investigadores, sociólogos, el presidente de la República, alguna otra persona puede dar su opinión respecto a la familia, cómo debe de ser la familia. Pero el objetivo de estas enseñanzas será observar lo que la Biblia nos habla sobre la familia, porque creo que realmente la Biblia nos da el panorama de cómo deben de ser las familias. Y aún antes que cualquier otra institución, organización social, pues la primera organización social que hubo sobre la tierra fue la familia, inclusive aún antes que la misma iglesia. O sea, antes de la iglesia estuvo la familia estaba en la tierra. Dios formó a la familia, y es importante ver el concepto de la Escritura. Creo que esa es la labor que tenemos en este lugar. Cada cristiano, cada creyente tenemos la labor de conocer lo que la Biblia habla de la familia. Ese es el propósito de estos temas: compartir el panorama de la Escritura, sopesarlo con lo que vemos en la realidad, lo que acontece en las familias. Es un tema que queremos abordar sobre la familia, y no tanto porque vamos en favor, o que estemos aquí uniéndonos a determinado grupo en particular, o sea, alguna agrupación que esté en pro de la familia o algo por el estilo. O sea, no es con ese objetivo. El objetivo es solamente que nosotros podamos tener este panorama, el panorama de lo que nos habla la Escritura sobre las familias. Es muy importante tener la perspectiva de Dios. Es muy importante considerar el consejo que nos habla la palabra de Dios. Dentro de las cosas que en este tiempo se están debatiendo, hay gente que está a favor de un modelo familiar que se le puede denominar un modelo de familia conservador. Puede haber otro grupo de personas que están en favor a implementar y a buscar que las familias ya no sean las tradicionales. Es decir, que la familia ya no sea una familia que esté conformada de un padre, una madre y de hijos. Ahora los planes y los propósitos de establecer nuevos órdenes dentro de la familia, están refiriéndose a buscar que la familia esté integrada por una mujer, otra mujer e hijos.
o un varón, otro varón e hijos. Y estos modelos, que no son nuevos, la verdad, tampoco quiere decir que pues son realmente cosas que apenas el día de ayer, antier, los hombres han querido innovar. O sea, estas cosas ya han acontecido en la historia del hombre, en otras generaciones, queriendo establecer pues órdenes dentro de las familias, dentro de cómo debe de estar conformada una sociedad, cómo debe de estar conformada una población, y cada persona puede elegir y elige precisamente de qué manera va a estar conformada su familia. Pero de alguna forma es necesario que en estos tiempos regresemos precisamente a los principios de la Biblia, lo que la Biblia habla respecto a esos temas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos saber también lo que es bueno, y por otro lado, aún para entender el porqué de la crisis y porqué de la decadencia, no solamente en el área de la familia, sino la decadencia social, moral, en la que estamos nosotros viviendo en estos tiempos. Ahora, realmente, cuando la familia está mal, pues se dice y se ve que no solamente en sí una familia está mal, sino que el lugar donde está esa familia también va a estar mal. Es decir, si es una aldea donde en esa aldea está conformada por 5 grupos de familias, y en esa población solamente existieran 5 grupos de familias, y ahí hay una familia que está mal, esa población va a tener dificultades, independientemente de los números. Vemos que conforme las familias están siendo afectadas o están teniendo problemas, pues obviamente toda esa población va a tener distintos problemas. Entonces, vamos a estar hablando algunas de esas cosas. Vamos a estar hablando los golpes que ha recibido la familia en estos tiempos. Y cuando hablamos de los golpes que recibe la familia en este tiempo, nos estamos refiriendo a qué cosas son las que han estado afectando las familias en estos tiempos. Vamos a estar hablando de algunas de esas cosas. También el hecho de hablar de este tema y de este principio no tiene que ver pues de alguna forma, porque la familia empieza a estar mal desde el momento en que se busca establecer nuevos órdenes dentro de las familias, o querer considerar que una familia está integrada por una pareja del mismo sexo y que obviamente tiene una preferencia sexual sobre una homosexualidad, y entonces en base a que esas personas quieren diseñar sus propios conceptos y modelos de familia, pues lanzan propuestas, lanzan a lo mejor intereses, supuestos derechos que buscan. Yo quiero decir que la familia no empieza a estar mal desde que empiezan a surgir estas cosas. Desde que vemos en nuestra sociedad que hay intenciones, proyectos, propósitos, anhelos de muchas personas o de varias personas de querer establecer esos nuevos órdenes dentro de las familias. O sea, la familia no empieza a estar mal desde que alguien en su preferencia homosexual quiere buscar conformar una ideología de cómo debe de ser una familia. No empiezan a estar mal las cosas desde este momento. La familia, y sobre todo las familias de México, tienen una decadencia desde hace varias décadas atrás. Desde que se han abierto las puertas a la fornicación, al adulterio, desde que se ha abierto la puerta a la violencia intrafamiliar, desde aquel entonces ya se les llamaba familias disfuncionales. Familias que tienen problemas, y miren, esos problemas de las familias no empezaron apenas con estas propuestas. Los problemas dentro de las familias ya llevan varias generaciones dentro de esta nación que han tenido una crisis y una decadencia. Estamos viviendo con problemas y decadencias dentro de las familias, y no es algo nuevo. Bueno,
ahora que vienen estas propuestas y estos proyectos de nuevas familias y de querer establecer una ideología de cómo debe de ser un modelo de familia, o qué otro modelo puede encajar en la idea de familia, entonces la gente ve que es importante hablar de la familia, atender las necesidades dentro de la familia, pero la Biblia siempre nos ha hablado de la familia. La Escritura siempre nos ha hablado respecto a la familia. Y es muy importante que en este tiempo nosotros conozcamos lo que la Biblia dice. Por ejemplo, hay personas que han investigado y que de alguna manera dan su argumentación a la Suprema Corte de Justicia, a las autoridades de esta nación, y les pueden dar su opinión como psicólogo, como investigador, como sociólogo, como algún terapeuta, como algún hombre que tiene estudios en XY cuestiones, y entonces sus puntos de vista son referentes a los motivos, razones. A lo mejor algunas personas están a favor de que haya precisamente estos nuevos modelos de familia, familias que estén conformadas por personas del mismo sexo, o sea, personas homosexuales, gays, etcétera, y que de alguna manera la familia esté integrada por eso, y dan su punto de vista. Y entonces hacen referencia a que el Estado, por ejemplo, no puede establecer cuál debe de ser el orden de familia, porque no puede estar basado el orden de familia desde la perspectiva del gobierno, porque el gobierno es laico. Y si la familia tradicional es un modelo que se ha impuesto, esas son las frases que ocupan, se ha impuesto por la religión, se ha impuesto por el credo religioso, entonces el gobierno no puede de alguna forma prohibir que haya otros conceptos y otras ideas de familias. Entonces yo quiero decirle que la verdad es que el hombre necesita un parámetro para saber lo que está bien y lo que está mal. Así sea la persona más respetada en sus estudios, en sus argumentos, en sus posturas. La realidad es que la Biblia nos deja claro cuál es el modelo original y cuál es el modelo que tiene un propósito correcto. Y eso es lo que vamos a estar nosotros observando en posterior estudio. Solamente estos comentarios son necesarios para que nosotros podamos ir comprendiendo y viendo por un lado la dificultad, porque es difícil hablar de la familia, no desde el punto de vista de la Escritura, sino el punto de vista cómo lo quiere concebir el hombre y cómo quiere arreglar y cómo quiere diseñar la familia según sus intereses, según su conveniencia, según su propósito, según su propio interés, y no bajo el diseño y el orden que Dios ha creado. Entonces vamos a estar viendo esas cosas, vamos a estar hablando de algunas de esas cuestiones, y el propósito es, reitero, que nosotros podamos comprender lo que la Escritura nos dice. Vamos a ver, yo les invito a que veamos un pasaje de la Escritura para poder hoy tener un poco de una introducción sobre estos temas o sobre estas pláticas que vamos a tener. Y la introducción de este tema en sí está basada en un principio que nos habla aquí la Escritura en Romanos capítulo 12, el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Lo que nos dice aquí la Escritura es algo muy importante. Es una razón muy importante que tú y yo debemos de tener siempre presente. Lo primero que nos dice la palabra de Dios es que no debemos de conformarnos. No debemos de conformarnos. Este principio que está aquí en la Biblia, tú puedes leerlo en cualquier Biblia, usted puede leer esta verdad. Es un principio muy importante. Es un llamado a que el hombre no esté tomando la forma de este siglo, que no esté tomando la forma de este mundo. El mundo quiere establecer precisamente la manera en cómo tú debes de pensar. Y muchas veces el mundo no quiere establecer lo que Dios dice. Más bien el mundo busca establecer lo que a él le conviene. Muchas veces es para el beneficio del hombre, la conveniencia. Pero mira, en primera instancia esa es la primer careta o la primer carta de presentación. Te vas a sentir contento, vas a estar bien, pero detrás de esto viene una terrible consecuencia. Viene la destrucción, viene la calamidad, viene la angustia, viene la tristeza, viene la depresión, viene el malestar, viene la sensación de vacío, viene la intranquilidad del hombre. Así es como obra el mundo. El mundo quiere que nosotros nos conformemos a cómo se piensa, a cómo se vive. Y la gente en este mundo eso es lo que busca. Quiere buscar las cosas que en este mundo se están haciendo. La gente quiere buscar de esa manera, quiere llevar las cosas de esta forma y no según lo que Dios establece en su palabra. La palabra conformarse, la palabra conformar que viene ahí en Romanos 12:2, es una palabra griega. El término, mire, no se preocupe por el término susgematizo. Susgematizo. Ese término está conformado por dos palabras en sí. Un prefijo o un prefijo que tiene como propósito hablar de un conjunto o junto a. Es decir, la palabra con se refiere junto a. Y la otra palabra, forma. O sea, conformar está compuesta de dos palabras, de dos términos. Conformar quiere decir tomar la forma con alguien más. O tomar la forma junto a otras personas más. Y así es como busca precisamente el mundo establecer lineamientos, parámetros, estilos de vida, maneras de vivir, organización, conductas, vicios y muchas cosas. El mundo quiere establecer ese orden de vida en las personas, en las mentes, en los corazones de las personas, en base a lo que tú ves con otras personas. Es que él lo hace, yo también lo voy a hacer. Es que en la otra nación, en el otro país que es del primer mundo, quieren hacer estas cosas, están avalando estas cuestiones. Entonces también nosotros, para ir creciendo, ir desarrollando, para ir en un avance, ahí en una condición progresista, entonces nosotros también tenemos que buscar esos estilos de vida. Y bueno, los estilos de vida que muchas personas están queriendo buscar no encajan en la cultura, en la condición, en la naturaleza, en los hábitos, aún en la condición en la que se encuentra, por ejemplo, la sociedad mexicana. Pero a veces quieren establecer o importar estilos de vida de otros lugares, sentirse a lo mejor más, sentirse superiores, sentirse elevados con los estilos de vida de otros lugares y quererlos establecer dentro de una sociedad que realmente tiene otras necesidades, otras carencias, otras condiciones, y obviamente no es lo que se necesita. El mundo quiere que tú te conformes. La palabra conformar también lo que significa es tomar el molde, o sea, tomar la forma de un molde. Eso es lo que significa este término. Conformar quiere decir tomar la forma o tomar la forma de un molde.
Imagine usted, por ejemplo, las amas de casa. Las amas de casa en la repostería, por ejemplo, haciendo ahí una gelatina. A veces hay gelatinas de ciertas figuritas. Y entonces la mujer prepara ahí la gelatina y la vierte sobre un molde. Cuando eso cuaja, cuando eso se solidifica, entonces la gelatina toma la forma del molde. Cuando van a preparar ahí un pastel, pues ese pastel, a lo mejor ese pan que van a hornear, esas galletas, muchas veces son depositadas y colocadas en un molde. El molde le va a dar la forma. El molde le va a establecer, le va a delinear, le va a poner los lineamientos. Bueno, quiero decirte que este mundo busca también establecer cuáles son los lineamientos. ¿Cuáles son los lineamientos para los jóvenes? El joven debe de ser un joven feliz, un joven exitoso, un joven que sobresalga, y el mundo se encarga de establecerle el concepto de joven exitoso en este mundo. El mundo está buscando darte una forma. Quiere moldearte el mundo. Y bueno, de aquí depende de cada uno de nosotros si dejamos que el mundo logre eso. También en el mundo se busca darle la forma a las familias. En el mundo se busca que el varón, un hombre casado, un hombre quizás maduro, empiece a tomar la forma del mundo. ¿Cómo debes de ser tú un varón exitoso? Y el mundo le quiere establecer ese orden. Ahora, la verdad es que no vas a estar solo en esto. Recuerda que la palabra conformar, vas a ver a muchas personas que toman ese molde. Este es el riesgo, y muchas personas se sienten seguras porque otras más lo hacen, están tomando esa forma. Es que yo veo a la familia de fulano de tal y veo que ellos son muy felices porque viven así, porque viven de esta manera. Los hijos entran a la hora que quieren, andan con quien quieren, hacen fiestas, van de aquí para allá, los padres son muy permisivos, hay muchas libertades que ellos tienen, y entonces el ver la forma que tiene otra familia va a llevar a otras personas a pensar que es lo correcto, que está bien, que así es como deben de funcionar las familias. Entonces, en este mundo lo que se busca es que nosotros podamos adoptar y tomar el molde, la forma que se ha adoptado, que se ha recibido, que se ha validado en esta tierra. Ahora, algo muy importante es que cuando la Biblia habla de siglo, o sea, aquí nos dice, no os conforméis a este siglo, la palabra siglo en sí se refiere a esta era, esta edad, este tiempo. Inclusive ese término, la palabra siglo, viene de un término aión. Este término griego se puede traducir como la corriente de este mundo. Imagínate. La Biblia nos dice, no te conformes a este siglo. Lo que realmente nos está diciendo es que este mundo va a establecerte, va a querer arrastrarte para que tú tomes una forma. Pero nos dice también que esta palabra significa corriente del mundo, corriente de este mundo. Eso implica y nos da un mensaje también. Quiero decirte que lo que nos está diciendo ahí la Escritura es que en este mundo tiene un poder de influencia. La palabra corriente en ese sentido da la alusión, el término de que lleva fuerza. Imagínate un río, la corriente de un río. Cuando ese río es grande, ahorita por ejemplo, hace estas semanas que pasaron, estuvo lloviendo con fuerza en distintos lugares, Oaxaca, Guerrero y otros lugares de la República, en Michoacán. Y los ríos empiezan a crecer. Y los ríos crecen y llevan tal velocidad, tal fuerza que pueden aún hasta tirar puentes vehiculares, puentes que han sido construidos con mucha material, a lo mejor sólido, y entonces pueden ser llevados, arrastrados por la corriente de ese río, tales cosas. El río a su paso puede llevarse casas, puede llevarse caminos. El río en su paso, todo lo que esté de frente de él, su corriente puede arrastrar con muchas cosas.
Entonces, cuando en la Biblia nos dice del siglo, se refiere también a que en este mundo hay un poder de influencia para que la gente, las personas tomen precisamente esa forma. A veces, mira, tú puedes ver que hay personas que tienen tal gracia a lo mejor para influenciar a otros. A veces las madres le dicen a tal personaje: oye, tú dile porque a ti sí te hace caso. Oye, tú dile a fulano de tal que deje estas cosas porque a ti sí te hace caso. Oye, o va con el esposo o va con alguna persona y le dice: mira, háblale a él porque a ti yo he visto que sí te hace caso. O sea, hay un poder de influencia en esa persona sobre aquel que se está buscando tener una dirección. Yo quiero decirte que precisamente lo que la Biblia nos dice es que en este mundo puede haber poder de influencia, y muchas veces a través de personas, a través de ideologías, a través de cultura, o sea, a través de filosofías, a través de estilos de vida. Tú de repente ves cómo las modas empiezan a pegar muy fuerte con los jóvenes. Y si la moda ahora es dejarse la barba así como los ancianos hace varios siglos atrás se dejaban la barba así muy crecida, muy larga, entonces varias personas están con esa moda. Y después, si la moda ahora ya no es traer la barba así, ahora es traer acá un mechón y dejarse el bigotito o algo por el estilo, entonces ahora esa es la moda. Y si la moda el día de mañana a lo mejor es traer aquí el bigote largo, así como los franceses de hace algunos siglos atrás, así como que hasta estiraditos, ahí peinaditos, enroscaditos. Esa va a ser la moda. O sea, hay un poder de influencia precisamente sobre esas cosas. Las ideologías, los pensamientos, los conceptos de felicidad, los conceptos de importancia, de poder sobresalir, todos esos conceptos van a estar influenciando y permeando en las mentes, en la manera de pensar y en el estilo de vida de muchas personas. Bueno, eso refleja la corriente de este mundo o la corriente de este siglo. En cada época o cada año, cada década o cada determinado tiempo, tú ves cómo hay modas que vienen, se van. Pasa un tiempo y vuelven a salir. Esos estilos de vida no son nuevos, son de generaciones atrás, de tiempos atrás, pero las corrientes de este mundo quieren llevar al joven o a los hombres, en general a todas las personas, a estar siendo llevado por esas corrientes. La corriente es tener una aventura. Bueno, eso creo que ya no es de estas décadas. Las décadas pasadas, pues había matrimonios formados oficialmente ante un registro civil, ante una autoridad, y después esos matrimonios eran atentados y golpeados con corrientes del mundo de este siglo. El compadre, el vecino, de repente lo veían con otra mujer que no era la esposa, y entonces aquella persona también era influenciada y caía en las mismas andadas de tal persona. Bueno, esas eran las corrientes que golpeaban las familias hace algunas décadas. Ahora los golpes que están recibiendo las familias es a través de los jóvenes y a través de los estilos de vida o las ideas de cómo debe de estar conformada una familia. Ahora las familias pues realmente no están conformadas en plenitud, o todas las familias no están conformadas por un papá, una mamá y los hijos. A veces aquí las familias están conformadas por una mamá y los hijos. A veces las familias están conformadas por un papá y los hijos. Están conformadas por la mamá, por la abuela y por los hijos. Están conformadas por la mamá, por la tía, por los parientes más, y están conformadas así las familias. Las corrientes de este mundo llevan a los jóvenes a estar buscando ya no una relación formal, sino a buscar lo que denominan, pues a lo mejor, amigos con derechos. Y puede tener varios amigos,
Y puede tener varios amigos y a esos amigos les da ciertos derechos de poder tener a lo mejor con ellos un encuentro sexual, poder establecer cuestiones así afectivas, emocionales, puede establecer algún otro compromiso con esa persona, y esas son las corrientes que se están estableciendo o que están en este mundo. Y estas corrientes son las que tienen un poder de influencia sobre muchas personas. Las corrientes de este mundo están teniendo precisamente fuerza sobre la mentalidad y sobre la manera de pensar de muchas personas. Mira, en la Ciudad de México y en otras ciudades, las propuestas como las que se hicieron aquí de establecer el matrimonio como que haya esas modificaciones y que se establezca un matrimonio entre personas del mismo sexo, que se les dé el reconocimiento como matrimonio, pues esas noticias caen en la Ciudad de México, en los alrededores, en otras ciudades, pues caen como pues el grande aplauso para aquel que lo haya dicho. La persona que quiera sacarse la foto por causa de esas propuestas progresistas, innovadoras, buscando el derecho de las personas cuando no les dan derechos a otras cosas, pero sí les quieren dar derecho a una corrupción, a una degradación moral. Entonces, son bienvenidas y aplaudidas, pero un campesino, la persona que está trabajando de sol a sol, la persona que está buscando que su tierra produzca lo necesario, que tenga cuidado de sus animales, ¿estará pensando en esas cosas? ¿Estará angustiado a ver cuándo le cae del cielo alguna iluminación, alguna persona que está ahí en los poderes para que hagan este tipo de leyes? ¿Gente estará buscando ese tipo de cosas? ¿Serán su necesidad? ¿Serán su prioridad? ¿Serán para suplir alguna necesidad vital en sus vidas? ¿Indispensable en su subsistir, en su existencia? Quizás hasta para algunas personas han clasificado tales cosas como el peor desatino que pueden tener ciertas personas. Quiero decirte que la corriente de este mundo busca influenciar y permear gradualmente en muchas personas. Gradualmente busca permear en las mentes, en los corazones de la gente. Y quiero decirte que, por ejemplo, con el adulterio así ha pasado. El adulterio antes era un horror, era casi que el pecado imperdonable. Era el pecado que podía llevar a muchas personas realmente a que fuera cortado. Ahora es algo normal para muchas personas. Quiero decirte que para nuestra sociedad es algo normal. Ese ya no es el pecado que escandalice a las personas. Esos ya no son los pecados que alarmen las familias, que alarme la vida de una persona. Ya no son esos los pecados que están de alguna manera sacudiendo la vida de las personas. Algunas personas se han conformado a esa manera de ver, y quiero decirte que puede haber personas aquí que estén conformadas a eso. Personas aquí que a lo mejor tengan ese pensar y esa idea que no tiene nada de malo, que no hay ningún problema. Quiero decirte que son cosas que gradualmente han permeado y han logrado influenciar a las personas. Entonces, por eso la Biblia dice que es la corriente de este mundo. Si tú no estás firme en Dios, si tú no buscas a Dios, si tú no estás con Dios, si Cristo no está en tu vida, la corriente de este mundo te va a llevar, te va a arrastrar. Y eso es lo que está pasando con muchas personas, con muchas vidas, con muchas familias. Es una corriente muy fuerte que está llevando a muchas personas a ser arrastradas.
Algo más que podemos comentar respecto a esto es que también la Escritura nos dice que nosotros debemos de salir de la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque es algo que en primera instancia tiene un poder espiritual. Es decir, muchas veces este tipo de cosas que se están estableciendo en sí no solamente son la ocurrencia o la idea, o a lo mejor no ha sido realmente el propósito, el plan único y exclusivo de parte de un ser humano, de un hombre. Detrás de esto hay también una situación espiritual. Es decir, un ente espiritual, una influencia espiritual, pero no nos referimos a la influencia de Dios, no nos referimos a algo bueno. El proyecto, los planes de vida, los atentos o los ataques que ha recibido la familia no ha sido para solidificar las familias, bendecir las familias, establecer y conformar las familias de una manera muy sólida, que sean realmente familias felices. El propósito ha sido destruir las familias. Esta corriente no viene para ayudar al hombre a ser mejor hombre. Esta corriente del mundo no viene para que el hombre sea más justo, más equitativo. No es para que el padre sea más piadoso, amoroso con su esposa y con sus hijos. Estos principios y la corriente de este mundo nunca va a llevar al hombre a que sea más puro, a que sea más bueno. Estas cosas que se buscan y que de alguna manera la gente vive y sigue, la corriente de este mundo no ha hecho a los matrimonios más felices, no ha hecho a las familias más felices, no ha hecho a los jóvenes más felices, no ha hecho a los niños más felices. Esta manera de cómo obra y cómo opera precisamente este mundo ha llevado a los hombres a degradarse cada vez más en lo moral. Va llevando a los hombres, a las familias, a las personas a que se degraden más. Las familias se degradan. Inclusive esto mismo se puede aplicar dentro de una iglesia. Aún cuando estas cosas acontecen dentro de una iglesia, se degrada cada vez más una iglesia, porque está siendo influenciada por la corriente de este mundo. ¿Y cuántas familias han caído precisamente en tal deterioro moral que no saben discernir entre lo bueno y lo malo? Han avalado las cosas del mundo, la corriente del mundo. Mira, no está allá afuera en el mundo. Esas corrientes se han metido aún dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, y muchas iglesias están siendo arrastradas por el pensar, por la ideología, por los conceptos, por la influencia del mundo. Y por eso se ve tal crisis dentro de las iglesias, dentro de los cristianos, de los creyentes, en una congregación que se ha diluido, que ha perdido los lineamientos, se ha dejado conformar, ha tomado la forma de este mundo. Quiero decirte que esto es algo que realmente tiene el poder de influencia que la Biblia le denomina el príncipe de la potestad del aire. Vamos a ver un pasaje aquí de Efesios. Le invito a que veamos Efesios capítulo 2, el versículo 2, por favor. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Está hablando de los pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjate cómo dice aquí el espíritu que ahora opera. ¿Qué quiere decir? Que el que da una ley en contra de las familias ¿está poseído por algún espíritu inmundo? No necesariamente. Lo que quiere decir es el poder de influencia espiritual. O sea, hay una influencia espiritual en todas estas cosas que estamos viviendo en las familias y aún en la misma sociedad.
Vuelvo a leer el pasaje, vamos a leerlo, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces nos está hablando del poder de influencia espiritual, y que obviamente ese poder de influencia es ¿para qué? Para añadirle precisamente poder, para poder añadir, para poder agregar, colocar un grado de influencia a la corriente que ya hay de por sí en el mundo. En el mundo hay una corriente, pero cuando viene un asunto espiritual, pues esa corriente todavía se le agrega más fuerza. Más fuerza, de tal manera que lo que se está observando es cómo las cosas que acontecen dentro de las familias en determinado momento tuvieron un poder, pero de repente parecía que era más fuerte el poder de influencia, de tal manera que muchas familias dejaron de pelear en distintos asuntos, en distintas cuestiones, se dejan doblegar, y entonces el poder de influencia fue de tal manera que ahora avalan, admiten, legalizan, permiten que acontezcan aquellas cosas que antes se habían opuesto. Y mira, eso acontece desde la vida de una persona hasta en una sociedad. Es decir, puede afectar la vida de un creyente, puede afectar la vida de una familia, puede afectar la vida de una iglesia, puede afectar la vida de una población, puede afectar la vida de un estado, puede afectar el estilo de vida de toda una nación, porque viene un poder de influencia. Y esos estilos de vida cobran precisamente mucha fuerza. Por ejemplo, mira, vamos a poner un ejemplo para entender esto que estamos hablando. Quiero decirte que hay una corriente en el mundo y muchas personas se acercan a esa corriente. Se acercan y empiezan a querer probar, a querer de alguna manera alcanzar los supuestos beneficios de estar cerca del río, cerca de ese río. Pero cuando vienen las lluvias, las tormentas, entonces es agregada una fuerza mayor a eso. Y entonces todo lo que está ahí va a ser arrastrado. Eso es lo que ha acontecido con muchas personas en el ámbito moral, muchas familias en el ámbito moral, con muchas iglesias en el ámbito moral, con sociedades en el ámbito moral y aún con naciones en el ámbito moral. Se han ido decayendo o han sido corrompidas en el ámbito moral, y precisamente es algo que hubo tal poder de influencia que lograron ser vencidas. Hace algunos años, por ejemplo, los jóvenes eran muy atacados por las drogas, y las drogas pues no era algo muy comercial, o sea, no era muy fácil conseguir una droga. En la ciudad, o sea, en los lugares así, en la zona urbana, no era muy fácil, estoy hablando de varias décadas atrás, no era fácil conseguir la droga, no era fácil. Y eran pocas las personas que tenían, o sea, que lo admitían en sus vidas y probaban la droga. Y ahí entran quizás muchas veces lo que ha hecho la familia, los padres hablando con los hijos, dándoles principios. Se juntaban, oye, ya no quiero que te juntes con fulano de tal porque esa persona se está drogando, lo he visto que se droga, he visto que anda haciendo esas cosas, ya no quiero que te juntes con él. Y entonces había ciertos límites, había pláticas, había principios, se le instruía a las personas o recibían de alguna u otra forma una instrucción para mantenerse alejados de esas cosas. Pero ahora tú eso lo ves dentro de las familias.
Hay familias que están haciendo eso, no todas. Quizás ya son contadas las familias que instruyen a los hijos sobre esas cosas. ¿Y cuántas décadas han transcurrido? Quizás 4 décadas, 5 décadas que han transcurrido, donde ahora ya es común ver a los jóvenes con 12 años, 13 años y ya fumando ahí un cigarrillo de marihuana. Ya pareciera que es legalizado eso. No se diga del alcohol, del cigarro, no se diga de otras sustancias que han afectado la vida de las personas, que de alguna manera hace tiempo eran cosas prohibidas, establecían los límites y los parámetros, pero hay muchas familias que ya se han dejado vencer por esas cosas, que las han legitimizado. Ha habido un poder de influencia que ha permeado en sus vidas, en su pensamiento, en su manera de ver, y aún hasta en creer que como los tiempos ya son diferentes, ya no es el tiempo de mi mamá, ya no es el tiempo de mi abuelita, ya estamos en tiempos diferentes, entonces ahora los jóvenes, ahora es normal, ahora hay libertades, ahora pueden hacer estas cosas, y entonces se creen precisamente lo que el mundo les establece. Han sido vencidos, han sido precisamente conquistados porque hay una influencia espiritual. ¿Sabes por qué? Porque muchas familias han dejado a Dios. Hay muchas personas que se han olvidado de Dios. Inclusive dentro de la misma Escritura viene una amonestación severa. Lo vamos a ver en la posterior enseñanza. Las familias empezaron a olvidar de Dios, dejaron a Dios a un lado, no estaba Dios en sus planes, no conformaba a Dios parte de su familia, y Dios le dijo al pueblo de Israel: mira, como tú te olvidaste de mi ley, yo también me voy a olvidar de tus hijos. Imagínate qué reprensión tan severa. Hay padres aquí presentes y aún fuera de este lugar que se olvidaron de Dios, y después pasan los tiempos, los años, las décadas pasan, y están con la angustia, están con el martirio, están con el quebranto, están con el dolor de cabeza, están con la aflicción, están, como dicen coloquialmente, están con el Jesús en la boca, porque no pueden dormir. Tienen problemas con sus hijos. Está preocupado. No sabe si va a regresar. No sabe si ya se lo mataron por ahí. No sabe a qué horas va a llegar. No sabe si va a ser violada. No sabe si va a ser abandonada por el marido. No sabe. Y tiene mucha angustia en su vida. Las familias se han olvidado de Dios, los padres se han olvidado de Dios, y mira, lo que nosotros estamos viviendo es precisamente la consecuencia de hacer a un lado a Dios de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros propios estándares de vida. O sea, hacer a un lado a Dios y pensar que nosotros podemos hacer las cosas a nuestra manera y según nos convenga, y es por eso tal crisis en la que vivimos en este tiempo. ¿Cuántas familias han bajado la guardia en tantos principios? Ahora mira, hay familias que la verdad, para vergüenza de algunas familias lo podemos decir, espero que no haya ninguna familia así aquí presente. El novio está casi teniendo intimidad sexual con la hija ahí dentro de la casa. Hay familias que eso ya lo permitieron. Y después viene precisamente la alarma, la angustia, la preocupación. Los principios se están haciendo a un lado. Quiero decirte que hay esta influencia. Y la Biblia nos dice que es el diablo, Satanás. Por un lado tenemos dos influencias aquí. Vamos a entender esto. Mira, hay dos cosas, hay dos voluntades. Hay dos deseos, los cuales se pueden cumplir sobre nosotros. Está el deseo de Dios y también está el deseo del diablo. Está el deseo de Dios
La voluntad de Dios que nos decía ahí Romanos 12:2, que es agradable y que es perfecta, y Dios quiere que se cumpla eso dentro de tu vida y dentro de tu familia y dentro de esta sociedad y dentro de México. Dios quiere que eso se cumpla aquí en México, una voluntad que es agradable y que es perfecta. Pero también está la voluntad del diablo. Hermano, ¿es que todo usted lo va a resumir a eso? Sí, la Biblia nos deja ver que solamente hay dos caminos. Jesús nos dijo, hay un camino que es ancho y es espacioso y otro camino que es estrecho. Jesús no puso tres caminos para la eternidad, solamente hay dos caminos hacia la eternidad. Hay un camino que es ancho, es espacioso y dice, muchos van por él. Pero otro camino es angosto y es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que van en él y además son pocos los que lo hallan. Entonces esas voluntades siempre van a estar chocando, van a estar tratando de influenciar al hombre. Y eso por el lado de que la voluntad de Dios influencia nuestras vidas, qué bueno, gracias a Dios. Necesitamos que constantemente Dios esté influenciando en nuestra vida para que podamos ser sensibles a su voluntad, oír su voluntad y seguir esa voluntad. Pero también está la otra parte, está la parte del enemigo, del diablo, del enemigo del hombre que busca la destrucción, la perdición, que el hombre sea destruido, que el hombre sea condenado, que el hombre no alcance su salvación, que el hombre sea desterrado de la vida eterna con Cristo, y que sea llevado a la perdición eterna. El enemigo del hombre busca que precisamente el hombre no encuentre esa verdad, que no crea en Dios, que niegue la existencia de Dios. El diablo va a querer mantener al hombre siempre lejos de Dios. Entonces, a causa de que el hombre ha sido influenciado en una o en otra manera, me refiero poco o mucho, en tal pensar, en tal ideología por parte del príncipe de este mundo, las personas están lejos de Dios y es lo que está generando esta crisis y decadencia espiritual. Mira lo que nos dice aquí la Escritura en el Salmo capítulo 11, o el Salmo 11, verso 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Está hablando de la importancia de tener bases y fundamentos. Las familias han dejado esos fundamentos. Los padres de familia se han olvidado de los fundamentos. Quiero decirte que nuestras autoridades no quieren tener en cuenta, algunas autoridades no quieren tener en cuenta los fundamentos de Dios. Es obsoleto, es anticuado, es retrógrada, es un pensamiento arcaico. Eso era de otros tiempos, era para otras generaciones. No, quiero decirte que la Biblia es para todas las edades. Me refiero no a edades de años, me refiero a épocas. Es para todos los siglos. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La Biblia es para siempre, o sea, es decir, es el manual y son los fundamentos que tiene toda persona, toda familia, todo creyente, todo hombre que quiere agradar a Dios. Ahí están los fundamentos. Y esos fundamentos quiere decir que, la palabra fundamento quiere decir que es la base. Es como los cimientos. Mira, si este lugar no tuviese un cimiento, pues la verdad es que estaríamos más seguros allá afuera, con una lona. Estaríamos más seguros allá afuera, sentados quizás ahí bajo una lona solamente. Estaríamos más seguros ahí que en un lugar así como este. Si tu casa no tuviera fundamento, tu hogar en ese que has vivido, por el cual has trabajado, a lo mejor le has luchado mucho, has ahí buscado la manera de sacar dinero y a lo mejor construirte un cuartito, ya vienen los hijos, están creciendo, vamos a agrandarnos, vamos a extendernos, ahora hay que echar otro cuarto arriba porque ya aquí estamos más apretados, y la gente busca de alguna manera estar bien, satisfacer o cumplir su necesidad. Bueno,
si ese hogar por el cual tú has luchado, has trabajado, no tuviera cimientos, no tuviera un cimiento, no hubiera cimientos en ese hogar, no sería yo el comprador de tu casa. No sería yo la persona a la cual le podrías ofertar tu casa si tuvieras alguna necesidad. Quiero decirte que no vale realmente tu casa, aunque por externamente o a lo mejor los niveles, las plantas que tenga, estén muy bonitas, muy adornadas, muy acondicionadas, pero no tiene fundamento, no vale lo mismo. No tiene el mismo precio. Esa casa se va a caer, ese hogar en algún momento se va a venir para abajo. ¿Y cuál va a ser la ruina? ¿Y cuál va a ser el deterioro? ¿Y cuál va a ser la calamidad? Dice la Escritura, va a ser grande su ruina. Va a ser grande la ruina, y eso es precisamente lo que acontece en este tiempo. Se han quitado los fundamentos y se quieren quitar los fundamentos de muchas cosas. El fundamento de una persona realmente feliz no es como te lo establece el mundo, no es conforme a la corriente de este mundo. Ese no es un fundamento, eso es un engaño, es una falacia, es una mentira. Realmente la persona que quiere encontrar la felicidad necesita buscar a Dios. La familia que quiere ser una familia feliz, que todos vivan en armonía, que sea una bendición sentarse a la mesa y poder probar ahí los alimentos juntos, en armonía, en alegría, poderse sonreír, poder estar en paz. No que cuántas familias están realmente sentándose ahí a la mesa, pero con corajes, con odios, con resentimientos, con amargura ahí en su corazón. Es más, mira, él se sienta a este lado y el otro se quiere sentar del otro extremo porque no quiere estar junto a él. Y aunque comieran las mejores cosas, comieran ahí algo que le apetece, comieran a lo mejor carnes, la mejor comida, mariscos, lo que se le antojara comer, mira, no le va a saber. No le va a hallar el sabor. Nada le puede realmente ser de bendición. Pero mira, yo sé que hay familias en México que anhelan paz aún dentro de esas casas, dentro de sus puertas. Anhelan paz. Yo quiero decirte que Dios lo que está buscando es precisamente familias que regresen a los fundamentos, que vuelvan a los fundamentos de la Escritura. Para todas las personas que quieren realmente tener la felicidad, la armonía, la bendición en sus vidas, necesitamos regresar al fundamento de la Escritura, no seguir la corriente de este mundo, porque eso más bien nos va a llevar al deterioro. Qué curioso que hemos estado hablando de corriente, hemos estado hablando de casa, así poniendo las ilustraciones. Tú recuerdas un principio muy sencillo que puso el Señor Jesús, pero aun porque sea sencillo, no es nada anticuado ni simple en sí. O sea, no es nada simple, es algo muy importante. Jesús decía: un hombre que escucha mis palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre que edifica su casa sobre la roca. Pero aquel que no oye y no hace la palabra de Dios, entonces su casa es como una casa que está ahí sobre la arena, y cuando vengan las lluvias, los vientos, los ríos, y den contra aquella casa, su ruina va a ser muy grande. Bueno, es una enseñanza que a lo mejor algunos de los presentes pueden pasar aquí y darla y compartirla, porque la saben. Pero es un principio muy sencillo que hace falta ser aplicado. ¿Dónde? En las familias, en los hogares, los amigos, las personas que nos escuchan. Aun si tú conoces ese principio, cuán importante es que lo transmitas a otras personas. Cuán importante es que les lleves a considerar lo que Jesús dice en su palabra, que es precisamente importante edificar una familia y una vida sobre Cristo, sobre su palabra. Y cuando eso se hace, mira, aunque vengan problemas, dificultades, lluvias, vientos, esa familia no va a caer, porque está fundada sobre la roca. Bueno, ahí está la razón de por qué las familias en México se destruyen. Y reitero, no es algo nuevo. Lo que se está haciendo en este tiempo es pues solamente agregar más
más destrucción a la destrucción que de por sí ya ha habido de generaciones atrás dentro de los hogares y dentro de las familias en México y aún en otros lugares. Necesitamos volver a esos principios. Eso es lo que nos dice la Escritura en este texto que leíamos. Vamos a volverlo a ver, Romanos 12:2. Con esta parte terminamos. Romanos capítulo 12, el verso 2. Bueno, ya leímos, no os conforméis a este siglo. Entonces nos dice, sino transformaos. Aquí hay algo también muy importante. La palabra conformar, decíamos, es tomar el molde. Tomar el molde. Y tomar el molde se refiere como que un cambio superficial solamente. Un cambio superficial. Algo solamente por encima, exteriormente. Es un cambio que está así. Bueno, el mundo produce ese cambio, un cambio exterior, externo, superficial. Por eso muchas personas se sienten vacías. Buscando y siguiendo la corriente de este mundo, no son felices. Por eso los matrimonios están siendo fundamentados, edificados en la corriente de este mundo y no son matrimonios felices. Por eso los jóvenes desarrollan sus ideales, sus pensamientos, su perspectiva de vida sobre la corriente de este mundo y no son felices. Es un cambio solamente externo. No es algo que llegue hasta el ser, hasta lo más íntimo, hasta lo más profundo. Entonces es un cambio superficial. Y la otra palabra que nos dice ahí, transformaos. La palabra transformar se refiere a un cambio más profundo. Date cuenta lo que nos dice la Escritura. La Escritura nos dice, no te conformes a la corriente de este mundo. Mejor confórmate a la palabra de Dios. No nos dice eso. O sea, no quiere Dios que sean solamente cambios externos, superficiales. Dios quiere una transformación. Dios busca una transformación. ¿Sabes? La palabra transformación, lo que significa, o el término es metamorfosis, o metamorfo. De ahí viene este concepto de metamorfosis. Hay un libro por ahí escrito de un filósofo llamado Kafka que habla precisamente de la metamorfosis como un cambio. Es un libro un poquito raro para algunas personas leer ese libro, lo que habla, lo que describe. Pero la metamorfosis que nos dice aquí la Escritura, todos lo podemos entender, lo hemos visto en la misma naturaleza. Por ejemplo, todos conocemos una oruga o un gusanito, a veces un gusanito que vemos ahí en un árbol de la casa, en la calle. Ese gusanito de repente llega un momento donde va a experimentar una transformación, una metamorfosis. Y bueno, a algunas personas les parece desagradable el gusano. Si le sale ahí al ama de casa en los tomates, si le sale ahí en la sopa o en algún otro, en otra condición, pues es desagradable a lo mejor un animalito así, un insecto así. Pero ese insecto en su naturaleza va a experimentar una transformación. Y llega un momento donde construye su capullo, su casita, queda cubierto de lo externo, de la intemperie. Todo lo externo está aislado para él, o él está aislado de lo externo, y ahí en lo interior, en algunas ocasiones no se ve, no se observa esa transformación, porque está ocurriendo ahí en oculto. Pero de repente, cuando ese capullo se abre, transcurrido determinado tiempo, sale una mariposa. Y bueno, como que son dos conceptos opuestos, por decirlo así. O sea, la misma naturaleza nos da una ilustración y una anécdota. Lo que era antes podría resultar
algo no agradable para ciertas personas. Lo que resulta posteriormente es difícil. ¿A qué persona no le gusta una mariposa? No le encuentra algo hermoso, algo agradable, algo grato. Es rara la persona que no siente agrado por una mariposa. Bueno, esa es una metamorfosis. La Escritura habla aquí que nosotros debemos de transformarnos. Y esto, mira, no es algo que nosotros hagamos por nuestra propia fuerza, tampoco es una imposición doctrinal, como precisamente las personas que están en contra del concepto de matrimonio, de familia, o de las familias y matrimonios conservadores, tradicionales, están en contra de eso porque piensan que la gente está recibiendo una imposición. Es que desde chiquitos nos impusieron ese estilo de vida, esa ideología, ese pensar, esa manera de ver las cosas. Bueno, no es una imposición porque tenemos una razón, tenemos un razonamiento y podemos discernir y podemos hacer precisamente un análisis de lo que estamos oyendo. Así es como obra Dios. De hecho, este mismo pasaje nos dice que Dios es nuestro culto, ¿qué? Racional. Y Dios busca hacer una transformación. ¿A través de qué? A través de su palabra. La palabra de Dios viene a nuestra vida. Y cuando tú escuchas el mensaje, oyes la palabra de Dios, entonces Dios empieza a hacer esa transformación, empieza a renovar tu entendimiento, empieza a cambiar tu manera de ver las cosas. Pero no es la imposición de una persona. Quiero decirte, regreso a lo que hablábamos. Hay de dos voluntades: la voluntad del diablo y la voluntad de Dios. Y mira, así como el diablo busca influenciar y permear en las mentes, en la ideología y aún el razonamiento de las personas, también Dios busca permear, Dios busca influenciar, Dios busca aún mover, o sea, es decir, tocar la voluntad del hombre para que el hombre al fin y al cabo tome la decisión de inclinarse por la voluntad de Dios, la cual dice aquí es agradable y es perfecta. Dios busca una transformación y Dios es lo que quiere precisamente en tu vida, en las familias, y esa transformación viene cuando tú y yo escuchamos y consideramos la palabra de Dios. Ahora, aquí la pregunta para cada uno de nosotros es: ¿tú qué es lo que buscas? ¿Quieres una transformación o quieres una conformación? ¿Quieres ser transformado? Necesitas oír y conocer la palabra de Dios. ¿Quieres ser conformado? Mira, eso es lo más fácil. No hay mucha dificultad en eso. Solamente basta seguir como quizás algunos han seguido hasta este momento o han vivido. Eso es lo más fácil. O mira, desechar la palabra de Dios, y de eso se encarga el mundo, o sea, solito, sin buscarlo. Nada más vamos a hacer a un lado la palabra de Dios de nuestras vidas y mira, no hay mucho esfuerzo. El mundo nos lleva. ¿Tú qué buscas? ¿La transformación o la conformación? Hay otra ilustración dentro de la naturaleza. Hay unos peces llamados salmones. El salmón tiene un ciclo de vida. Para dar vida, para poder engendrar vida o para poder reproducirse y dejar una descendencia, el salmón tiene que regresar al lugar donde él nació, donde se desarrolló, primero en un huevecillo, y después de ese huevecillo se rompe y salen precisamente aquellos peces diminutos. Entonces el salmón, para concretar su ciclo de vida, tiene que regresar al lugar de su origen, de su nacimiento. Y entonces tiene que ir contracorriente. Tiene que ir luchando contra la corriente para poder llegar hasta aquel lugar y nuevamente engendrar
o depositar ahí la siguiente generación. Yo quiero decirte que en un sentido también espiritual, así tiene que ser todo creyente y toda persona que busca levantar una generación y una descendencia que realmente pueda honrar primeramente a Dios y honrar tu nombre sobre esta tierra. Tienes que ir contracorriente, contra la corriente de este mundo. Cuando tú buscas eso, Dios te va a ayudar precisamente a ser transformado, y Dios quiere precisamente bendecir a familias que anhelan ser transformadas, vidas que necesitan ser transformadas. Dios quiere obrar una renovación primero por la palabra. La palabra de Dios va a renovar tu entendimiento. La palabra de Dios va a renovar tus principios. Y la palabra de Dios va a renovar y transformar tu vida. ¿Sabes? El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para renovar nuestras vidas. Entonces, hazte esa pregunta. ¿Tú qué quieres? ¿Una transformación o una conformación? Y bueno, yo te invito para que eso lo medites y lo puedas tú considerar aún en estos estudios que vamos a estar revisando. Vamos a ponernos de pie, terminamos con una oración. Padre, agradecemos Señor tu presencia, Jesús. Agradecemos tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos. Es un tiempo de ir contracorriente, Señor. Es un tiempo de seguir siendo transformados por ti, Señor. De experimentar una transformación en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Yo te pido, Señor, por todas aquellas personas que buscan y quieren una transformación. Aquellas personas que están hoy aquí presentes, aquellas personas que están escuchando este mensaje, Señor. Que seas tú, Señor amado, ayudándoles a encontrar aún, Señor, a poder experimentar esa transformación. Ayúdanos, Señor, tu palabra dice aquí que tu voluntad es agradable y es perfecta. Queremos pedirte que nos estés ayudando en estos estudios que se estarán comentando, que nos ayudes a comprender cómo tu voluntad es agradable y es perfecta. Señor, en el nombre de Jesús, visítanos, Señor. Ayúdanos, respalda tu palabra. Rogamos, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, Señor, la has dejado con un propósito. La tenemos aquí en nuestras manos, Señor. Hoy podemos leer textos de la Escritura y queremos que a través de ella, Señor, estés tú obrando y actuando en cada una de las vidas de los presentes, de las familias, en cada uno de nosotros, aún en mi propia vida, Señor. En la vida de cada uno de los que nos encontramos aquí, cada hermano, cada hermana, Señor, cada joven, cada matrimonio, Señor, cada persona que hoy está aquí con nosotros, Señor, que escucha este mensaje, que sea tu palabra, Señor, obrando y transformando, Señor amado, nuestras mentes. Padre, sabemos que tú eres el más interesado en esto. Ayúdanos, Señor. Queremos tu influencia, Señor. Allá afuera vemos la influencia del mundo, Señor, la corriente de este mundo. Queremos, Señor amado, experimentar tu influencia y tu gracia en medio de nosotros, para comprobar tu voluntad, para aún experimentar la voluntad tuya sobre las familias, Señor, sobre cada vida. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, agradecemos tu palabra, Señor, y gracias por cada una de las personas, de las almas, de cada hermano, de cada amado, cada amigo que está hoy aquí. Gracias por sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios lo bendiga. Con la ayuda de Dios estamos aquí el siguiente domingo para continuar con esta serie de enseñanzas. Estamos para servirles. Que tengan buena tarde. Dios les bendiga.